Un gusto tenerlos a todos ustedes. Tenemos una sesión como han sido todas bastante interesante. El tema es muy novedoso. El tema es bipartición intestinal como opción quirúrgica en pacientes con índice de masa mayor a 45. Esta plática, esta sesión está llevada a cabo por el Centro de Entrenamiento del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, que está liderado por la doctora Patricia Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Pati, bienvenida a ti y a todos Gracias, tus fellows y el centro. gracias, Antes de gracias. cederles la palabra, pues les mando un saludo por parte del doctor Sergio Berbonen, que ahí pues pobremente está en Oxford, entonces no se ha podido conectar. Por favor, otro mensaje es apaguen su micrófono. Eh, Todos los micrófonos por default están en silencio. Tengan la precaución de ver que continúa así para que no distraigan la sesión. Y bueno, como siempre, al final va a haber un momento de preguntas y comentarios. Así es que sin más preámbulo, pues doctora Patti, le cedemos la palabra para que nos den una introducción y presente a sus fellows. Gracias. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Patricia Sánchez. Estoy aquí con mi profesor adjunto, el doctor Carlos Moreno, y el resto de mis fellows. Somos un centro de entrenamiento que estamos ubicados en un hospital público, el cual nos permite tener una gran diversidad de pacientes, teniendo una prevalencia cada vez más alta de pacientes con obesidad con un IMC superior a 45. Usualmente, estos pacientes tenemos un protocolo específico para su manejo, con el único objetivo de disminuir las complicaciones en este segmento de pacientes. Previamente realizábamos una manga gástrica. Posteriormente, lo hicimos con un bypass de una anastomosis, y actualmente, dada el gran auge de la bipartición intestinal, nos dimos a la tarea de iniciar un protocolo solo con este segmento de pacientes con la bipartición intestinal. Eh, Quiero aclarar que tenemos muy buenos amigos y que nosotros no hacíamos bipartición intestinal. Dentro del centro, el hospital hace un congreso anual, el cual nos permite invitar a profesores de alta calidad, y fue ahí donde iniciamos con el manejo de la bipartición intestinal. Estos profesores fue el doctor Madaloso, el doctor Paco Aro, el doctor Manuel Aceves, entre otros. Entonces, pues presentamos a ustedes este protocolo que nos va a permitir aprender y mejorar para el manejo de estos pacientes. Sin más, y quedamos a sus órdenes, vamos a dar inicio con la sesión. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy el doctor Manuel Félix, fellow de segundo año de esta institución. El día de hoy el tema que vamos a hablar es bipartición intestinal como opción quirúrgica en pacientes con IMC mayor a 45 kilogramos por metro cuadrado. Una foto de nuestra institución en la cual estamos haciendo la residencia y laboramos diariamente. Los puntos a tratar en esta plática son los siguientes. Lo que ya mencionamos de la bipartición. Vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca de definiciones, historia y evidencia sobre este tipo de pacientes y este procedimiento. Posteriormente vamos a hablar del protocolo de manejo. Vamos a presentar un caso clínico asociado a este procedimiento que realizamos y los resultados que tenemos hasta este momento, además de qué hay a nivel mundial de resultados sobre este procedimiento y este tipo de pacientes. Iniciando con la definición y epidemiología de la obesidad severa, antes conocida como superobesidad.
Se define como todos los pacientes con un IMC arriba de 50. Nosotros tomamos el 45 porque pues, es el extremo cercano a este IMC. Con datos presentados aquí de Estados Unidos, de 2001 a 2010, vemos cómo los pacientes con IMC arriba de 50 han crecido de manera exponencial, hasta un 120% durante todos estos años, lo que nos habla de un crecimiento importante sobre estos pacientes y que cada vez vamos a ver más en nuestra consulta y en nuestras instituciones. Este artículo menciona que la prevalencia de la obesidad severa se presenta un 50% mayor en mujeres y se duplica en la raza afroamericana. Ahora, ¿qué sabemos o qué puntos se han dado sobre el manejo de los pacientes con obesidad severa? En el 2023, la IFSO presentó un consenso sobre definiciones y práctica clínica para pacientes que se van a someter a cirugía bariátrica. Y en este consenso presentan dos capítulos, por así decirlo, sobre obesidad severa y cómo manejarlo. Ellos en este consenso presentan pacientes con IMC arriba de 50. Ellos mencionan que son pacientes de alto riesgo ya que presentan enfermedades metabólicas y la mayoría de ellos presenta trastornos psicológicos y psiquiátricos. Mencionan además en este consenso que estos pacientes tienen un mayor riesgo de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, tienen un mayor requerimiento ventilatorio y presentan una mayor estancia intrahospitalaria. Ellos mencionan que como abordaje de estos pacientes en cuestión quirúrgica, la primera opción es hacer una manga gástrica y quedarnos ahí. Y en un segundo tiempo completar un procedimiento más grande o intentar hacer el procedimiento en una sola sesión. Ellos presentan como procedimientos a realizar el bypass en Y de Rux, el OAGB y el switch duodenal diagonal SADIS. Ellos presentan, después de varias sesiones de presentar estudios y llegar a un consenso, resultado de peso a 5 años con todos estos procedimientos. La manga gástrica presenta una pérdida total, perdón, una pérdida del porcentaje del peso total de 25 a 27 en manga gástrica, en bypass de un 28 a un 30%, en OAGB de un 30 a un 36%, y en SADIS, que es el mayor porcentaje de pérdida de peso, de un 36 a un 38%. Ellos hacen hincapié que estos procedimientos se vuelven más complejos ya que presentan una mayor adiposidad, lo que puede presentar un mayor esfuerzo en la técnica, un hígado prominente que nos lleva a lo mismo y más complicaciones en el estado postquirúrgico. Ahora, ¿qué hay de bipartición y obesidad severa? Les presento aquí un artículo en donde compara la bipartición intestinal con la diversión bilopancreática con switch duodenal en pacientes con obesidad. Se dieron 71 pacientes a cada procedimiento, 71 para el switch duodenal y 71 para la bipartición. Se les dio seguimiento hasta 18 meses, en donde se evaluó el IMC a este tiempo, el porcentaje de pérdida total de peso y se valoraron los niveles de albúmina y hiperalbúmina para valorar desnutrición en estos pacientes. La tabla que presento a continuación nos da 69 pacientes para switch duodenal y 66 para bipartición intestinal. Esto, a todos se les realizó el procedimiento, pero se perdieron seguimiento a los 18 meses. De importancia de esta tabla vemos como el porcentaje de pérdida del exceso del IMC sigue siendo más importante en el switch duodenal, pero la bipartición intestinal no se queda nada lejos, 83 para el switch y 78 para la bipartición. En cuestión de pérdida de peso total, igual sigue siendo más importante el switch duodenal, pero la bipartición no se queda muy lejos de los resultados del switch. 45 para el switch y 41 para la bipartición intestinal. Y sin un cambio en cuestión del IMC final, 30 y 31 a los 18 meses, sin ser estadísticamente significativo. Ellos mencionan que en cuestión de la resolución de las comorbilidades son similares a ambos procedimientos, específicamente diabetes,
hipertensión y apnea obstructiva del sueño. Y en cuestión de nutrición, sí se vio una diferencia en comparación de los dos procedimientos, en donde la bipartición a los 18 meses los pacientes tenían un valor de 41 y en switch duodenal de 38. Y en cuestión de prealbúmina, 213 para la bipartición y 194 para el switch duodenal, siendo estadísticamente significativo. Ahora, este procedimiento quirúrgico pues ya tiene algo de tiempo. Se presentó por primera vez por Santoro en 2012, en donde presentaba una bipartición con una manga gástrica. La bipartición se realizaba a 260 la anastomosis y se hacía una Y de Rux. Posteriormente, Madi realiza una modificación a este procedimiento, dejando solamente la unión en asa. Ahora, ¿cómo funciona este procedimiento? Bueno, primeramente tenemos la restricción por medio de la manga gástrica, además de la reducción en la producción de grelina, pero el efecto más importante de este procedimiento es la activación de las enterohormonas. Como tenemos un paso más pronto de carbohidratos a la parte distal del intestino, tenemos una activación de las células L en hilo distal, lo que nos va a ayudar a una producción precoz y aumentada del GLP-1 y péptido YY. Esto nos va a dar una modificación en el patrón alimentario del paciente, saciedad, secreción de insulina, supervivencia y regeneración pancreática. Específicamente, de manera muy general, hablando específicamente de cada una de las enterohormonas, iniciando por el GLP-1, vemos que esta estimula la secreción de insulina, suprime la liberación de glucagón, enlentece el vaciamiento gástrico, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce el consumo de alimentos. El péptido YY nos va a ayudar como supresor del apetito por acción saciante, y la oxintomodulina va a enlentecer el vaciamiento gástrico, disminuir la secreción pancreática de exócrina, reduciendo el consumo de alimentos y aumentando el gasto energético basal. Todas estas acciones nos van a llevar a una adecuada pérdida de peso y control de las comorbilidades. Ahora, ¿cómo realizamos la técnica nosotros en el centro? Si vemos del lado izquierdo, la colocación de los trócares, donde la mayoría son de 10 milímetros, y iniciamos primero en posición americana, realizando el grapeo laparoscópico de la manga a 9 centímetros del píloro, se refuerza el grapeo con sutura, se realiza una apertura gástrica a 6 centímetros del píloro y luego realizamos una modificación o un cambio de posición. Nos vamos al lado izquierdo del paciente, se identifica la unión ileocecal, se mide en 260 centímetros hacia proximal, se da un punto de fijación gastroilial al 3 centímetros del píloro, se realiza un grapeo y anastomosis de 3.5 a 4 centímetros de apertura y se realiza cierre de anastomosis en 2 planos. Como ven, pues hacemos el SASI o la bipartición de una sola anastomosis. Ahora, ¿qué ventajas vemos nosotros de este procedimiento y qué oportunidades vemos para este tipo de pacientes? Número 1, es una cirugía reproducible, o sea, con una complejidad aceptable. Por su fisiología, vamos a tener una adecuada pérdida de peso, buena, comparada con SADIS y switch duodenal, que son cirugías para este tipo de pacientes, con un efecto adecuado en el control de las enfermedades metabólicas. Además de que tenemos la posibilidad de realizarla en 2 tiempos, ya que se puede hacer la manga y posteriormente en un segundo tiempo el resto del procedimiento, utilizando la manga como terapia puente para pérdida de peso, haciéndola una cirugía más segura para el paciente. Y posiblemente una menor suplementación en el seguimiento. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Alejandro Malo, residente de primer año de cirugía bariátrica y metabólica en el Hospital Civil Nuevo. Yo les voy a explicar el protocolo que se lleva a cabo en nuestra unidad, tomando como ejemplo a un paciente con obesidad severa, al cual le realizamos bipartición intestinal.
Al llegar el paciente de primera vez, se le da una plática donde se les explica qué pacientes son candidatos, los requisitos y los diferentes tipos de cirugía que se les ofrece, además de los riesgos y los beneficios de cada una. Desde la primera plática se inicia un abordaje nutricional y psicológico y se les solicitan exámenes tanto de laboratorio como de gabinete necesarios para tener un manejo multidisciplinario en estos pacientes. Además de que según las comorbilidades de cada paciente se manda valoración de las especialidades tanto de neumología como cardiología, dependiendo si los pacientes tienen, como en este caso, un IMC arriba de 45, que los pacientes tengan más de 50 años o que tengan una patología específica. Y bueno, comenzamos con el ejemplo de un paciente masculino de 48 años, al cual se le realizó una ITB, originario de Guadalajara. El paciente tiene una obesidad, o inició con nosotros con una obesidad grado 5, un IMC de 66. El paciente tenía además como comorbilidades hipertensión y diabetes. Únicamente como antecedente quirúrgico de importancia, una colecistectomía laparoscópica hace 15 años que se realizó sin complicaciones aparentes. Con nosotros inició un peso de 202.5 kilogramos con un IMC de 66 y un exceso de peso de 126 kilogramos. El peso ideal del paciente era de 68 kilogramos. Y bueno, tras 9 meses de protocolo con psicología, nutrición y en nuestro servicio, se logró una pérdida de peso de 25 kilogramos, logrando un peso prequirúrgico de 177 kilogramos y un IMC de 57. Sin contraindicación tanto de neumología como de cardiología, y una endoscopía donde no se encontró alguna alteración más que una infección por H. pylori, el cual se trató sin complicaciones aparentes. El paciente cumplió todos los requisitos necesarios y nos apegamos a lo más posible al protocolo ERAS, realizando una cirugía en el 2023, una bipartición intestinal en NASA. Se realizó una gastrectomía vertical en manga con un calibrador de 36 French y se inició el grapeo a 6 centímetros del píloro, realizando una anastomosis gastroilial a 260 centímetros con un diámetro de 3 centímetros. Sin complicaciones durante la cirugía, el paciente se dio de alta a las 24 horas sin complicaciones para posteriormente dar un seguimiento en nuestra clínica, citándose a la semana para retiro de drenaje que no tuvo alguna complicación aparente y se citó al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año con estudios de laboratorio para valorar el seguimiento y la nutrición del paciente, encontrando que a los 12 meses de seguimiento el paciente había perdido 78 kilogramos, había tenido un peso de 99 kilogramos y teniendo una pérdida del total del peso de 48%. Al año el paciente había remitido la diabetes y la hipertensión, corroborándose con los estudios de laboratorio que aquí lo ponemos, sin tener a los 12 meses una reganancia de peso. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar la primera foto, el cual el paciente llegó a nuestra institución con un peso de 202.5 kilogramos y tras 21 meses, el paciente en marzo de 2024 con un peso de 99 kilogramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Héctor Mata, fellow de segundo año del Hospital Civil Juan y Menchaca en la Clínica de Cirugía Bariátrica. Les voy a presentar ya de mano el estudio que le estamos poniendo hasta ahorita, estudio piloto de las cirugías de bipartición intestinal. Les anexo esta fotografía donde tengo a mis maestros y a los 3 cirujanos que vinieron a apoyarnos para enseñarnos la bipartición intestinal. Como lo comentó la doctora Patti al inicio de la plática, el doctor Madaloso, el doctor Manuel Aceves y el doctor Francisco Aro, quienes nos instruyeron acerca de cómo se hace la bipartición, y fue cuando empezamos a las cirugías y empezamos también igualmente a recabar los datos. Esto se inició en marzo del año pasado y lo hemos seguido haciendo. Hemos realizado 20 biparticiones intestinales, de las cuales una fue en YDRUX y 19 en ASA.
¿Cuáles han sido los pacientes que hemos ingresado al protocolo? Aquellos que tienen índice de masa corporal mayor a 45 y que cumplen con el protocolo quirúrgico, tal como ya lo pusieron mis compañeros, cuáles han sido los requisitos. De manera muy breve, les anexo nuestras dos colocaciones de trócares. Al lado izquierdo, la posición francesa, al derecho la americana, que es con la que estamos más relacionados en la americana. Ahí está pues tal cual la disposición de nuestros trócares. Como lo comentaba, la posición del cirujano se mueve del lado izquierdo en el momento que estamos haciendo el conteo de asas. Estoy bien. Y cuando hacemos igualmente la anastomosis. Aquí les anexo también dos fotografías de esofagogramas, las cuales realizamos de manera ordinaria en todos nuestros pacientes. Y pueden ver pues el esofagograma en ASA y el otro que está en JDRUX. Entramos ya de plano a los datos de cómo nos ha ido en cuanto a nuestros pacientes. Vamos iniciando con los datos demográficos. De los 20 pacientes que ya cumplieron el año, 14 han sido mujeres, 6 hombres. De las edades van de los 26 a los 53 años. Hemos anexado 5 diabéticos y el resto con resistencia a la insulina. Tenemos la distribución del grado de esteatosis hepática que hemos tenido en nuestros pacientes, predominando el grado 3. El grado de obesidad, el IMC del más bajo inicial ha sido 46.6 y el más alto un 86.3. Nos da un promedio de IMC de 56.5. La longitud de ASA, el 14 de pacientes los hemos hecho con 260, tal cual como está descrito en la técnica original. Uno con 280, uno con 300 y uno con 320 centímetros, que fue el que le hicimos JDRUX. Y el diámetro de las anastomosis están puestos también ahí. La mayoría son de 15 centímetros. Y les muestro ya de plano los resultados que hemos tenido en esta gráfica. ¿Qué podemos ver en esta gráfica? En la parte de arriba vemos el peso inicial en promedio de nuestros pacientes, dando un peso inicial promedio de los 20 de 163 kilos, con una desviación estándar de 45.03. Le solicitamos por lo menos el 10% del peso perdido total para poderlo superar, que sin embargo hemos sido un poquito más cautelosos con estos pacientes y les pedimos un poco más, ¿sí? En promedio andamos pidiendo como del 12 al 13%, que ahí lo podemos ver, cómo baja de 163 a 149.7 el peso prequirúrgico. Y les muestro de manera subsecuente, los citamos al mes, a los 3, a los 6 y al año, si no hay algo que reforzar, algo que cuidar, algún hallazgo que encontremos raro en exámenes o en el paciente. Entonces, pues vemos la diferencia del peso prequirúrgico, que es 149.7, el peso al año, en promedio 96.77, con un porcentaje de exceso de peso que igual está en promedio 76.33. Y abajo, pues la diferencia en IMC, con el IMC prequirúrgico de 54.89 y al año estamos teniendo 34.67, sin embargo, con una desviación estándar de 4.92. Algo que quisimos cuidar es, pues, si bien que les fuera bien en peso y que llegaran al peso saludable, pero también qué tanto les iba a beneficiar metabólicamente a estos pacientes la cirugía. Por lo que no solamente monitorizamos el peso, sino otros parámetros, como en este ejemplo la glucosa. Recordemos que teníamos 5 pacientes diabéticos en su protocolo y tenemos una glucosa en promedio de 124.3, la misma que hemos estado monitorizando, y al año la encontramos con un 87.3 con una desviación de 13.56. La hemoglobina glucosilada en 6.9 de manera inicial y al año en 5.2 con una desviación de 0.63. Les quiero presentar también cómo nos ha ido con los diabéticos. Si bien aquí solamente tenemos 5 pacientes hasta ahora, les presento las gráficas con una hemoglobina glicada en 9, y a los 12 meses la tenemos en 0.75. La glucosa en diabéticos, 153, con una desviación estándar de 51, y a los 12 meses en 85.
algo que también hemos estado cuidando es la cinética de hierro. Nos basamos mucho en la ferritina. La ferritina inicial o prequirúrgica en 160 y a los 12 meses en 74, cosa que no la hemos visto depletada. Y igual que el hierro inicial en 78, al año en 87. Y las proteínas. Importante también estar monitorizando proteínas totales y albúmina. Y vemos que al año, a pesar de perder buen porcentaje de exceso de peso, los pacientes no se nos depletan. En cuanto a proteína 6.9, terminamos en 6.8 al año y la albúmina inicial de 4.2 a 3.9 con una desviación estándar en 0.46. Como motivo de mi cierre, pues ya les presenté nuestros resultados de manera muy breve. Evidentemente tenemos algunos otros parámetros en cuanto al uso de agentes hipoglicémicos, cómo les ha ido con el reflujo. Pero de manera general, pues esos han sido nuestros resultados. Les presento en esta diapositiva un artículo muy controversial donde muestran ellos el alarmante rango de malnutrición en pacientes que les han hecho bipartición intestinal en ASA, que originalmente ellos describen que querían mostrar similar a nosotros pues sus resultados. Sin embargo, empezaron ellos a encontrar datos alarmantes, como lo menciona el título, como hipoalbuminemia, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, o que perdían mucho peso, ¿no? Tal cual como una hiperreactividad. Y que inclusive, como pueden ver en la tabla de abajo a su izquierda, que en 6 casos tuvieron que hacer cirugía de revisión y pues por los datos alarmantes, como ellos lo mencionan. Inclusive en la tabla de abajo a su derecha, pues vemos el porcentaje de pacientes que tenían baja hemoglobina, baja albúmina, deficiencia de hierro, entre otros parámetros que también ahí tenían problemas. Y la mayoría de sus pacientes la mayoría de sus pacientes tenían diarrea. Les pongo, ellos tenían solamente 30 pacientes, ahí les describo que de esos 30, 13 tuvieron diarrea, 7 hipoalbuminemia y los 6 que les comenté previamente hicieron cirugía de revisión. Afortunadamente con nosotros, de los 20 que hemos tenido, ninguno ha referido diarrea o no una diarrea que sea constante y que le pudiéramos acuñir a la cirugía. Hipoalbuminemia solamente uno de nuestros pacientes y cirugía de revisión, ahí le puse 6, pero no, eso no es cierto. No hemos tenido ninguna cirugía de revisión. Y les incluyo también este metaanálisis donde se incluyen varios estudios y resultados de peso y de diabetes mellitus en pacientes que les han hecho bipartición intestinal en ASA. Ellos, entre todos estos estudios, lograron reunir 941 pacientes, o sea, 94.1 pacientes por estudio. Y les anexo el peso que ellos tenían en promedio a los 6 meses. Aquí está, 97, 121, 105, 83, y este es nuestro resultado. De igual manera, aquí está el IMC que ellos han tenido en promedio a los 6 meses, 36, 30, 39, 42, 36, 31. Este es nuestro promedio, que ya los vimos en las diapositivas pasadas. Y pues nos vamos a los 12 meses, que de manera comparativa con el resto de los estudios, pues creemos que estamos ahí en un rango aceptable. Obviamente son pocos pacientes, han sido 20 los que han cumplido el año. Seguimos haciendo, casualmente hoy hicimos una cirugía de bipartición intestinal NASA. Seguimos haciendo, obviamente seguimos aprendiendo, seguimos estandarizando nuestra técnica, pero pues por algo se empieza. Estos son nuestros resultados hasta el momento. Y si el tiempo nos permite, me gustaría mostrarles un video muy breve de cómo es que hacemos nosotros nuestra técnica. Sí, adelante, pasa el video. Gracias, doctor. ¿Se ve, doctor Prieto? Sí, sí se ve. Perfecto. Pusimos
el video un poquito adelantado donde la manga gástrica ya estaba realizada y ya nos vamos a la ubicación de la válvula iliocecal con una previa disección del aumento mayor. En la disección del aumento mayor y la localización de la válvula iliocecal ya se hacen desde el lado izquierdo, como en la fotografía que vimos previamente. Ahí ya se vio la válvula y empieza nuestro conteo. El conteo, lo repito, contamos 260 de distal a proximal. Tenemos unas pinzas, este video no lo muestra, no lo evidencia, pero tenemos unas pinzas señaladas a los 10 centímetros, que es como tratamos de estandarizar nuestro conteo. Aquí ya vemos la gastrotomía y la ileotomía, con previa colocación de 2 postes con monocril 2 ceros, postes simples. Ahí hacemos ya el grapeo gastroilial de 3 centímetros. Y pues iniciamos ya con nuestra anastomosis. Nosotros hacemos puntos continuos con sutura Stratafix, 2 ceros. Así hemos estandarizado hasta el momento. Utilizamos un boogie de 36 French. Y pues se puede ver ahí la continuación de nuestra anastomosis. Siempre utilizamos sutura barbada para la anastomosis. De manera inicial hacemos el simple continuo y nos regresamos con la misma sutura barbada una vez que llegamos al poste inferior, pero ya en puntos Lemberg continuos y nuestro ayudante nos está jalando, traccionando el primer poste. Aquí se evidencia el azul de metileno la prueba azul de metileno con adecuado llenado de ambas asas, eferente y aferente. Vemos nuestra manga gástrica y pues ahí es donde termina nuestra cirugía de bipartición intestinal. Entonces, nosotros a un año lo que hemos encontrado es de que la cirugía de bipartición intestinal en ASA, en aquellos pacientes con IMC mayor de 45, que son los que hemos operado hasta el momento, ha sido segura, ha sido factible, ha dado buenos resultados de peso para los pacientes, sin alteraciones hasta ahora proteicas o en los depósitos de hierro. Evidentemente no tenemos todavía al alcance bastantes estudios que evidencien la seguridad y buenos resultados a largo plazo. Como lo mencioné hace un momento, pues por algo se empieza. Esperemos poner nuestro granito de arena y pues estamos abiertos a preguntas y a discusión por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias por su participación, muy interesante. Y bien, pues queda abierto ahí el micrófono. Bueno, no, el micrófono, como les expliqué, hay que levantar la mano para poderles ir dando la palabra. Veo que por aquí el doctor Francisco Zabalza hizo un comentario. Pues si estás conectado, amigo Francisco Zabalza, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, Excelente. Felicidades. Dejamos de escuchar nosotros, doctor Rodrigo. sí, se dejó de escuchar Francisco, no sé, se bloqueó un poco. Él tiene, bueno, le voy adelantando aquí, tiene una Se siguen pregunta. a los pacientes. ¿Hacen algo específico? ¿Cuánto tiempo les toma? ¿Cuánto tiempo les dan a los pacientes? ¿O solamente se los dejan al paciente? O sea, se lo dejan que pierda el peso cuando, cuando él pueda, o les dan cierto límite de tiempo. No damos un límite de tiempo. De manera inicial, nuestro protocolo se inicia con una plática de primera vez, donde pues, literalmente les leemos la cartilla de cuál es el proceso y de si van a estar comprometidos a seguirlo. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes pues ya entran con un previo compromiso. Una vez que tienen esta plática, se les da las 3 citas: nutrición, con cirugía, o sea, con nosotros, y con psicología. Y los empezamos a ver ya el equipo multidisciplinario
En la primera cita se toma ese peso como inicial y generalmente los pacientes andan llegando a la pérdida del peso entre 4 y 6 meses, ya que por el número de nuestros pacientes, el volumen, lo citamos cada 2 meses. Entonces, generalmente son de 2 a 4 citas en lo que pierde el paciente. Evidentemente, tenemos pacientes que a la segunda cita ya tienen el 10% del peso y es más que termine el protocolo con nosotros, y hay pacientes pues que se tardan un poco más. Pero límite no les damos. De hecho, pues los incentivamos junto con el equipo de nutrición y psicología, pues a que continúen con el proceso. Y a veces utilizamos GLP-1. En Muchas ocasiones, gracias. evidentemente, doctor, que hay pacientes que se les dificulta o aquellos que tienen un IMC pues muy alto, que evidentemente no solo con la dieta es suficiente, sino que necesitan hacer actividad física y se les complica, pues utilizamos GLP-1 para ayudarles. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esa pérdida de peso, pero para Se silenció tu micrófono, Francisco. Bien, bueno, tenemos la mano levantada de Eric Saucedo. Adelante, Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Saucedo del Hospital Tláhuac de la Ciudad de México. Primero, felicitar por el trabajo realizado y tengo algunas dudas acerca del mismo. Por lo que entiendo, son 20 pacientes seguidos durante 12 meses, pero ¿por qué decidieron hacer los cálculos o la estadística con desviación estándar? Esa sería mi primera pregunta. Y no con rangos intercuartiles por el número de pacientes. Eh, Esto es también secundario a que con esos datos que nos presentaste, hay pacientes que tienen desnutrición después de los 12 meses, de acuerdo a la albúmina, y una gran parte del 10% de peso que perdieron antes de operarse, pues genera bastante confusión al final. No sabemos si eso pues tiene una relevancia clínica, ya que estadísticamente no se observa que tengan muchos beneficios, ya que tampoco nos presentaron intervalos de confianza, pero yo creo que esas serían las dos preguntas más importantes. ¿Por qué utilizaron desviación estándar? Y la otra pregunta que también es interesante es que mencionaste que había 2 pacientes con diabetes mellitus y después solamente nos mostraste la hemoglobina glicosilada, pero ¿cuántos de esos tomaban medicamentos? ¿Cuántos dejaron de tomar medicamentos? Algunos utilizaban insulina, dejaron de utilizarla, o cuáles son los parámetros en la diabetes para que se consideren diabéticos y después, pues no sé si que hayan curado la diabetes, digo no curado, pero bueno, que hayan tenido un beneficio para la diabetes, porque pues la hemoglobina glicosilada no es el criterio más importante. Sí, doctor, pues de manera inicial, los pacientes que llegaron diabéticos, ellos ya habían llegado a la clínica con el diagnóstico, el resto por parámetros de glucosa en ayuno y la hemoglobina glicada, no se, solamente en resistencia a la insulina. Ellos, cómo los seguimos vigilando? Sí tenemos esos datos, no los quisimos presentar por el tiempo que se nos daba. Los pacientes que tenían resistencia a la insulina, a todos con tener un HOMA mayor de 2, ya les damos iniciamos metformina, dependiendo el nivel de HOMA, es la dosis que les damos. Y a todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina, al año dejaron de utilizar la metformina, y aquellos que son diabéticos, los datos no los tengo aquí para mostrárselos, pero de los 5, solamente 2 pacientes continúan con hipoglicemiantes e inyectándose insulina. Sin embargo, la dosis ha sido mucho, mucho menor. Tenemos un paciente que logro acordarme que se inyectaba aproximadamente 50 unidades al día y se anda inyectando ahorita alrededor de 12 unidades. Sí tenemos esos datos, pero no quisimos presentarlos. Igualmente, como comenté antes de finalizar mi gráfica, aparte de esos datos también tenemos los datos del reflujo. Y la desviación estándar la utilizamos por la distribución de los datos, doctor, tal cual. Fue por eso, ¿sí?
Y no sé si me hizo otra pregunta que no le he respondido. Sí, justo eso de la desviación, es que creo que con 20 pacientes es muy poquito para utilizar desviación estándar y de acuerdo al cálculo de la desviación, tienes pacientes desnutridos y con hipoglicemia menor a 60. Yo creo que la desviación estándar no es el adecuado para tu trabajo y todos esos datos de la diabetes son importantes, causan mucho más impacto que hablar de la glucosa en sí y que de la hemoglobina glicosilada. Es mucho más importante hablar del número de pacientes diabéticos que tomaban medicamento y que dejaron de tomarlo o que disminuyeron sus dosis, hablar de estos temas un poquito más ambiguos. Entonces, como sugerencia, creo que deberían de ser con un número tan pequeño de población, que son 20 rangos intercuartiles, que les daría mucho más beneficio en la comparación variada al final en una test student. O si van a utilizar varios grupos como lo hicieron aquí dependiendo al mes, bueno, el rango intercuantil también les ayudaría mucho y sería mucho más objetivo en este caso. Y con respecto a la glucosa, pues sí ser con datos mucho más objetivos, mucho más duros, tanto de insulina, tanto dejaron de tomar, tanto esto, más que los otros dos. Porque si tú lo publicas o lo presentas en algún lugar, eso es lo primero que te van a juzgar. Pero muchas felicidades. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Ojalá haya oportunidad en otra ocasión pues, de presentarle esos datos. Pero por supuesto que sí. Gracias por sus comentarios. Bien, gracias. Bien, buen comentario. Doctor Cristian Ramírez. Cristian, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Quitaste la mano, la habías levantado. Tenés ahí. Ahí ya Aquí está. estoy, amigo, aquí estoy. Bien. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Saludos a todos por aquí, felicidades por el trabajo, chicos. Miren, una de las cosas, yo creo que cuando se empieza a hacer bipartición, y eso lo divulga el doctor Cohen, Tupar, Santoro, y lo defienden a diestra y siniestra, y Silva, y es la ventaja que tiene con respecto a las deficiencias nutricionales que da el bypass gástrico en Y, incluso comparadas también con SADIS, ¿no? Aquí lo interesante es que todos nos fijamos, sí, en la resolución de comorbilidades, pero no estamos viendo la ventaja de la bipartición como tal. Si estamos analizando realmente las ventajas que tiene mejor resolución, que tiene todo esto, creo que es buena enseñanza. Pero aquí viene la pregunta. Realmente para valorar que la bipartición es un buen procedimiento, y lo enseñaron en su último estudio del doctor Cohen, valoran mucho la vitamina D, pero también hay que valorar las vitaminas liposolubles, la A, la E, la K. A lo mejor son estudios muy caros, pero si yo estoy haciendo un estudio en el cual quiero mostrar las ventajas, la pregunta es, sabemos que el paciente obeso de por sí tiene deficiencia de vitamina D desde antes de la cirugía. Si aquí estoy haciendo un estudio para mostrar las ventajas y la mayoría de los avances que tiene la bipartición con respecto al bypass gástrico u otros procedimientos, aquí lo importante sería es estar midiendo estos parámetros. La pregunta es, ¿lo midieron? ¿Lo hicieron? Eso es una de las cuestiones importantes. Y dos, el hierro y la transferrina también son importantes para el tránsito del mismo absorción del intestino con la manga, etcétera, etcétera. Pero creo que vale la pena también los porcentajes de saturación de hierro, la transferrina, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si estamos haciendo un estudio de este tipo, la pregunta va a eso, o sea, medir estos valores, ¿es válido para ustedes? ¿No es válido? ¿Cuál es lo que están haciendo ellos para poder realizar? Digo, bueno, sí tenemos ventajas de la bipartición. Sí, doctor, completamente. Sería lo ideal. Sin embargo, nosotros tal cual, pues quisimos iniciar con algo, quisimos pues empezar midiendo algo que era lo más factible y que realmente viéramos un beneficio, aparte del peso y el IMC, pues iniciamos midiendo 3 parámetros, ¿no? Que era el perfil glicémico, midiendo glucosa, insulina, hemoglobina glucosilada, la cinética de hierro, que nada más, que sí la tenemos completa, les presenté ferritina y hierro, pero tenemos el resto de la cinética de hierro también medida de manera cronológica y albúmina y proteínas. Entre otros parámetros, pero bioquímicos, esos nada más, doctor. Evidentemente, pues también tenemos de que la química sanguínea, pruebas de función hepática, etcétera, pero
siendo objetivos, vitamina D, B12, ácido fólico, etcétera, no lo medimos, doctor. Eso se los dejo nada más, que ustedes están haciendo estudios, este tipo de cuestiones. Yo trato de hacerlo, sobre todo la vitamina D, ¿no? Para mejorar este tipo. Y en la práctica que yo tengo, sí hemos visto mejoría en la absorción de la vitamina D. Mejoran los parámetros, no al 100%, pero sí les va mejor que bypass gástrico. Entonces, eso estaría interesante combinar esos datos para que ustedes tengan mayor información en un futuro, ¿no? Y de verdad, qué gran trabajo hicieron, chicos. Los felicito de verdad. Me parece que es un gran trabajo y pues a seguir estudiándolos de manera más complementaria. Saludos a todos, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Gracias, Cristian, por tu comentario y tus preguntas. Tenemos aquí en el chat, les comento, para llevar mejor el orden, hay que levantar la mano y hacer las preguntas de viva voz. Y aquí ubico a la doctora Carla Zickler de Endometabolic. Adelante, doctora Carla, por favor, de viva voz su pregunta. Sí, doctores, buenas noches. Aquí desde Ciudad Juárez, un saludo. Una pregunta para los doctores. Veo que tienen preferencia por la posición americana para hacer la BTI. ¿Algún motivo, algo que nos puedan aportar en su experiencia, por qué prefieren esa posición en especial? Muchas gracias, saludos. ¿Qué tal, doctora? Bueno, la verdad es simplemente comodidad, nos sentimos cómodos en esa posición y pues nada más, o sea, no hay ninguna razón en específica, es la comodidad al momento de hacer el procedimiento. Ok, gracias, doctor. Pensé que a lo mejor era para que la grapa entrara más fácilmente por la posición horizontal, pero le agradezco. O sea, del lado izquierdo sí hay obviamente cuando nos posicionamos de ese lado, se nos facilita tanto la entrada de la anastomosis como el cierre. Pero en cuestión de la parte inicial, que es la manga, la verdad es por comodidad. Muchas gracias, doctores. Saludos. Gracias, doctora Carla, por su pregunta. Y vamos, bueno, habían hecho otra pregunta aquí en el chat sobre igual la vitamina D, B12, ácido fólico y etcétera, que creo que quedó bastante bien respondida después de lo que preguntó el doctor Cristian. Mientras alguien más tiene alguna otra pregunta, que no veo ninguna mano levantada, ¿qué nos comentan sobre la incidencia de úlceras anastomóticas en este tipo de procedimientos? ¿Qué información nos pudieran dar al respecto? Pues bueno, doctor, nosotros les hacemos a todos nuestros pacientes un seguimiento con endoscopía al año y por lo menos en estos 20 pacientes no hemos tenido la presencia de ninguna úlcera, por lo menos hasta el momento. Bien, y tiene el dato ahí reportado en la literatura, ¿qué dicen al respecto? ¿Tiene ahí el dato por ahí a la mano? No, doctor. No, doctor, no, Ah, no bien. tenemos. Y bueno, otro, mientras también aprovechando antes de que alguien haya levantado la mano, el reflujo, que sería un tema interesante, ¿no? Y que he visto debate, como que si le hace una manga gástrica a un paciente y bueno, lo vemos regularmente, ¿no? La incidencia de reflujo puede llegar hasta el 20%. Sin embargo, he leído literatura y algunos comentarios en chats sobre la disminución de la incidencia de reflujo en los pacientes que tienen este tipo de procedimientos con respecto a sus resultados y lo que han revisado en la literatura, ¿qué nos pueden comentar? Pues sí hemos tenido pacientes, doctor, que al año siguen refiriendo reflujo. De los 20, 2 pacientes, que hasta el momento los hemos tratado con medicamentos y han mejorado. No ha sido necesario la utilización, o más bien, el hecho de plantearles una cirugía de revisión, hasta el momento no. Pero sí hemos tenido 2 pacientes que tenían reflujo pre y que de manera muy leve y han continuado, doctor. Pero aclara que si el paciente tiene enfermedad por reflujo, no lo llevamos a una bipartición de manera inicial. Sí, correcto. Aquellos pacientes que tienen bipartición, ya sea evidenciada en la endoscopía que vemos de manera previa, con una esofagititis grado D, o que lo presenten de manera clínica o sintomática, los pacientes pues, no los llevamos a bipartición, sino aquellos que dicen pues, que es ocasional, que cuando comen muchas grasas, etcétera,
y que sí, a 2 de los 20 se les agravó un poco, pero hasta el momento con medicamentos han referido mejoría. Te agradezco muchas gracias por la respuesta. Había levantado por acá. Bien, Hugo Sánchez. Antes, miren, y Tony, a buen amigo, hay que levantar la mano acá en el chat. Ahorita te damos la palabra. Primero, Hugo Sánchez, adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, felicidades por la presentación. Ahorita hacían el comentario de los pacientes que tienen un reflujo y la posibilidad la plantearon de hacer una cirugía de revisión. Ahí mi pregunta es, ¿cuál sería esta cirugía? ¿Conversión a un TAVI? O sea, ¿qué cirugía le haríamos para evitar el reflujo, doctor? ¿Es su pregunta esa? No, que según entendí, 2 pacientes con bipartición ahora tienen reflujo. O sea, y plantearse la posibilidad de, a lo mejor en caso de que esto fuera refractario, según yo entendí, posiblemente hacerle una cirugía de revisión. Mi pregunta es, ¿cuál sería esa cirugía de revisión? Pues de manera inicial, perdón, doctor, de manera inicial, a nuestros pacientes, como le comenté, 19 son en ASA, entonces lo primero que podríamos optar, pues sería hacerles la YRUX para hacer lo menos invasivos posibles. Esa sería nuestra primera instancia. Ya si no mejoraría, pues evidentemente podemos escalar a otra cosa, ¿no? Un bypass, etcétera, pero de manera inicial, una Y. No sé si con eso contesté su pregunta, doctor Hugo. Sí, vamos, esto seguramente no está todavía ni descrito ni explorado, ¿no? Es un comentario, digo, a raíz de un comentario que acabas de hacer, pero efectivamente esto de alguna manera no está explorado, pero sí me llamaba un poquito la atención, sobre todo porque el diseño de esta cirugía, en este caso de la bipartición, desde el punto de vista del drenaje gástrico, es el equivalente a un SADIS, con la diferencia que es prepílogo o postpílogo, ¿no? Y ahorita de alguna manera la posibilidad de prevenir el reflujo sería el SADIS haciéndolo postpilórico. Sí, claro, por supuesto. Pero pues estos han sido nuestros datos hasta ahora. Esos pacientes y afortunadamente pues ninguno de los dos ha sido tan severo como para plantearles la cirugía de revisión. Si fuera el caso, de manera inicial les haríamos la Y. Muy bien. Perfecto. Nuevamente, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Adelante, Tony. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Un gusto verlos, muchachos. Felicidades por su trabajo. Me parece muy interesante. Mi duda es, en función de la casuística y de los casos que están presentando, ¿por qué, no sé si lo mencionaron o yo no alcancé a escucharlo, pero por qué están prefiriendo hacer bipartición de tránsito intestinal de una anastomosis en lugar de hacerlo en YRUX, que es de lo que actualmente se conoce más fundamentos y el doctor Santoro ha publicado muchas casuísticas y tenemos más información al respecto? Y como comentaron ustedes en su publicación, ciertamente hay datos de desnutrición y algunos detalles técnicos que se han venido viendo en pacientes con SASI o bipartición de tránsito intestinal de NASA. ¿Qué tal, doctor? Bueno, obviamente, pues es una curva la que estamos realizando. Obviamente el procedimiento en NASA se vuelve ligeramente más sencillo. Como ver, nuestros pacientes son pues pacientes con obesidad severa, con IMC arriba de 45. Entonces nosotros lo que optamos es reducirles el tiempo quirúrgico, reducirle complicaciones trans y postquirúrgicas. Entonces, por eso es nuestra decisión de realizarla en NASA. Ok, ¿y tienen ustedes algún tipo de seguimiento endoscópico después de estos pacientes, después en algún periodo postoperatorio? Sí, doctor. A todos los pacientes que les realizamos cualquier tipo de cirugía, les hacemos endoscopía al año. Al año. Ujú. ¿Y han visto gastritis biliares, han visto estenosis o han visto alguna complicación, no digamos complicación, algún dato relevante en sus estudios a estas endoscopías al año? Hasta este momento, doctor, no hemos encontrado ningún dato, por lo menos en las cirugías de bipartición. A diferencia del bypass de una anastomosis, que ahí sí vemos bastante reflujo biliar
y que llega a ser inclusive sintomático para el paciente. Por lo menos en bipartición no hemos visto ningún dato de eso. Sí, aquí la ventaja que se tiene, sobre todo en los casos comparándolos con cirugías en un asa, la anastomosis en una bipartición intestinal es mucho más distal y las probabilidades de tener reflujo gastroesofágico de origen biliar son mucho más remotas. Aunado a esto, pues la presión de la cámara gástrica es mucho menor por tener mayor volumen. No así en un bypass gástrico de una anastomosis en cualquiera de sus variantes, donde la anastomosis es mucho más cercana a la unión esofagogástrica. Personalmente, prefiero hacer yo bipartición de tránsito intestinal en Y de Rux, como lo ha descrito Santoro. Nos ha ido bien con los casos que tenemos operados. Inicialmente empezamos haciendo en ASA, pero sí llegamos a ver que en los seguimientos a más de un año, que han sido pocos, las pérdidas de peso son un poco menores comparativamente con las biparticiones en Y de Rux. ¿Qué hemos ido cambiando? Pues hemos dejado anastomosis un poco más grandes. Poco a poco empezamos con 3 centímetros, ahora ya hacemos 3,5 y recientemente 4, pero sí hemos dejado esa variable un poco en función del índice de masa corporal. Pacientes de mayor volumen las dejamos un poquito más amplias. Y sí hemos visto mejoría en el reflujo gastroesofágico explicado tal vez por una despresurización gástrica, ¿no? Al momento de tener una anastomosis más amplia que el píloro, pues tienden a tener menos presión intragástrica que pudiera favorecer el reflujo gastroesofágico. Por otro lado, el asa anastomosada al antro rectifica un poco la incisura angularis y eso creemos que nos ha ayudado también a favorecer un poco el reflujo gastroesofágico. Jóvenes, muchas felicidades, excelente trabajo. Yo creo que tienen mucha materia de dónde sacar resultados a largo plazo después de esto y anímense en ser Y, creo que les va a gustar. Muchas gracias, doctor. Saludos, gracias Rodrigo. Muchas gracias, Tony, por tus comentarios muy interesantes. Y bueno, pues a ver si hay alguien más aquí. Ok. Cristian diciendo que está de acuerdo en hacerlo en Y. Bien. Por último, digo, yo tengo otra pregunta. Las cirugías de revisión del estudio que nos presentaron, ¿por qué les hicieron cirugía de revisión? ¿Tienen por ahí el dato? ¿O cuáles serían los motivos principales de hacer una cirugía de revisión en una bipartición? Al menos en ese estudio, doctor, los 6 que hicieron cirugía fue por una hiperreactividad. Mostré en una tabla, los pacientes habían perdido mucho peso, habían tenido deficiencia de hierro, tenían hipoaluminemia y fue necesario hacerles una cirugía de revisión, pues por eso, tal cual. La mayoría de las cirugías que hicieron ahí las convirtieron a bypass. Y en algunas hicieron gastro también. Perdón, no es cierto, esos fueron bypass, doctor, la cirugía que se hizo. De acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una última pregunta, Francisco Zabalza, nomás que no encuentro la mano para levantarla. La Bien. pregunta es, ¿alguien de los que siguen aquí en la reunión tiene experiencia con bipartición intestinal como cirugía de revisión en pacientes a los cuales ya se les hizo manga o por pérdida insuficiente o como un segundo tiempo porque son demasiado grandes los pacientes o porque reganaron peso? Alguien, el doctor que acaba de comentar, no recuerdo su nombre, que tiene ya muchos años haciendo esto, la pregunta es si la hace como cirugía de revisión en pacientes post-manga. Excelente pregunta, Francisco. Sí, pues a ver, Tony, si tú quieres hacer algún comentario al respecto. Fíjate que como grupo sí tenemos algo de experiencia en cirugía revisional, lo hemos llevado en pacientes post-manga. La gran mayoría de ellos han sido con o acompañados de una reconstrucción de la manga con una sonda de 36 French. Si mal no recuerdo ahorita, en cirugías revisionales llevamos como grupo, no estoy seguro si 26 o 27 casos. Uno de ellos fue una derivación en ASA, que se nos complicó con una fuga.
de la manga precisamente, no de la anastomosis antroilial, fue una fuga de la incisura, a nivel de la incisura angularis en la manga. Y yo creo que fue de los casos que más complejos hemos tenido de bipartición, particularmente este caso, colega, médico, se estrena. Iniciamos el manejo con pigtails, después pigtails, por encima intentamos colocar una endoprótesis, un mega stent, se migró el stent, lo terminamos retirando prótesis, recolocamos el stent y al final de cuentas cerró, pero sí nos costó bastante trabajo. Los resultados en general, hablando fuera de este caso, han sido buenos, por lo menos en reintervenciones. No tenemos así una casuística sumamente grande ni a largo plazo aún todavía para hablar de resultados a largo plazo, pero hasta ahorita los resultados han sido buenos. Sí han sido en cierto modo un poco más lentas las pérdidas de peso en los casos de reintervención que en los casos de cirugía primaria, pero bien, o sea, en sentido figurado, digámoslo así, las complicaciones pasan, nos han pasado, sí, pero las pérdidas de peso y los resultados, a pesar de ellos, han sido buenas. Bueno, Muchas gracias, doctor. Tony, oye, y una pregunta, Tony, hablando ya de revisión, ¿qué hacen? ¿Lo vuelves a engrapar? Si no está demasiado dilatado, de todos modos, ¿forzas a engrapar, a dejar a 36? ¿O hacen una aplicatura de lo que esté dilatado de la manga, entendido que le va a hacer una anastomosis abajo al paciente y que eso va a ayudar a la pérdida de peso? Antes de las cirugías, hacemos una volumetría gástrica por tomografía con bebidas carbonatadas y medimos volúmenes gástricos. Y dependiendo de la zona dilatada es la que vamos a recortar o reducir. La gran mayoría de las veces ha sido recortes en el fundus o en el neofundus o en el fundus no disecado, no trabajado en una cirugía inicial. Pocos casos han ocupado una reconstrucción total de la manga. Generalmente se van 2 cartuchos, 3 como máximo en el trimming o en la reconstrucción, pero no hacemos plicaturas. Eso sí, no. Y toma en cuenta que la reconstrucción o la cirugía revisional de una manga para llevarla a una bipartición intestinal, ocupas antro para hacerte anastomosis. Nos hemos enfrentado en algunos casos donde han hecho las mangas perfectamente bien con un antro muy pequeño y no son los casos que más nos ha conflictuado llevarlos a esta cirugía de revisión, porque si el antro lo resecaron demasiado pegado al píloro, pues te vas a terminar anastomosando sobre la línea de grapas de la manga y ya lo hicimos una vez, nos fue bien, pero no resulta nada cómodo. Lo mejor que te puede pasar es que tengas un paciente con un antro un poco grande para llevarlo de manga a bipartición. Situación contraria en un caso de un size o un switch, donde vas a ir a trabajar sobre un terreno virgen que no está trabajado, no está engrosado, no está operado, y lo puedes anastomosar con mucha más facilidad. Entonces, si van a pensar en llevar una remanga a una revisión de bipartición, si tienen antro, el resultado es mejor, más sencillo y más seguro, ¿no? Muy interesante, Tony. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bien, no veo alguna otra pregunta. Ha sido un tema bien interesante. Llama la atención este tipo de procedimientos. Se ven Claro. interesantes. Pues la verdad es que buen esfuerzo y más en un hospital público. Pati, tú y tus fellows ahí innovando y queriendo pues mostrar. Y bueno, viendo que es difícil, Claro. ¿no? También llevar este tipo de trabajo. Todo inicio es difícil. Muchas gracias por los comentarios al doctor Cristian en relación a la vitamina D. Desafortunadamente es complejo que nuestros pacientes tengan más recursos para eso, pero pues nos vamos a dar la tarea de ver patrocinadores para tomar esta vitamina D y la vitamina B12. Y al doctor Tony, invitado a Guadalajara a que sigamos con la bipartición en ASA. Será un gusto verlo por acá, doctor, en los civiles. Gracias, estoy de acuerdo que iniciamos con esto, pero vamos hacia adelante con eso. Entonces, después lo contactamos para que venga a visitarnos. Será un gusto verlo por acá.
Mucho gusto, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y será un honor tenerlos, Gracias, los gracias, acompañando en sus doctor. cirugías. Y por último, pues no estoy de acuerdo con el doctor Eric en relación a que no, o al menos así entendí, que no le ve importancia el preparar un paciente en el preoperatorio. Circunstancia que no estoy de acuerdo en lo absoluto. Creo que entre mejor preparado vaya un paciente, mejores resultados vamos a tener, independientemente de que se muestre o no. No sé por qué no le ve la importancia a esto, pero es algo que debemos de delegar a nuestros fellows, que deben de preparar de la mejor manera posible a un paciente en el preoperatorio con todo lo necesario y con la pérdida de peso. Por lo demás, Rodrigo, pues estos son nuestros trabajos. Otro punto que quería aclarar es en relación al reflujo. Creo que es bien importante que si tenemos un paciente con reflujo, no llevarlo desde un inicio a una bipartición. O sea, llevar al paciente mejor a un bypass gástrico para evitar cualquier problema y estar pensando en una cirugía de conversión. Creo que nosotros somos muy cuidadosos en las conversiones y antes de llevar un paciente a una conversión por una enfermedad por reflujo severa, primero hay que corroborarla. Nos vamos hacia una pH-metría, corroborar bien la situación y después damos el siguiente paso. Pero pues no estamos muy de acuerdo en llevarlos hacia, de hecho es uno de los criterios de exclusión. Y pues estamos a sus órdenes, esperemos mostrar más datos, no mostramos todos, obviamente tenemos todo lo de insulina, todo lo demás, pero el objetivo era otro. Entendemos que también es muy importante todo el área metabólica, hacia allá vamos. De hecho, este es un motivo de tesis del doctor Mata, que fue el que presentó la discusión, y estaremos gustosos de mostrarles posteriormente estos resultados. No me queda más que agradecerles y estamos en contacto. Muchas gracias, Patti. Muchas felicidades por la presentación. Se ha cumplido uno de los objetivos importantes de las sesiones, que es un tema interesante con una adecuada discusión. Así es que, pues gracias a ti y a los fellows por la presentación y gracias a todos por sus comentarios y por estar presentes en la sesión. Hemos logrado hasta 140 participantes y han estado nutridas. Así que los esperamos para la próxima sesión. Y para los fellows, pues abrimos el foro nuevamente de Sócrates para que respondan las preguntas. Muy buenas noches a todos y saludos, Patti, y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.